Vamos a No, hacerte por varias supuesto. preguntas, pero hay una pregunta. Voy a empezar por el encuentro de Macron y Starmer. Este encuentro que duró 3 días en Londres, 5 años después del Sí. Brexit, ¿no? Entonces, la primera pregunta: ¿por qué el Reino Unido, que le dio la espalda a la Unión Europea, el Brexit es eso, vuelve hacia sus antiguos aliados? ¿Por qué Francia va hacia el Reino Unido y retoman una alianza? Se firmaron 3 acuerdos, o se van a firmar 3 acuerdos muy importantes, uno militar, otro sobre la gestión de la inmigración, y inclusive hay un tema de disuasión nuclear como algo muy llamativo. ¿Cuál es, a tu modo de ver, las razones? Bueno, del lado del acercamiento de Starmer a Francia o a Europa en términos generales, habría como tres conjuntos de razones. En primer lugar, que hubo un cambio de gobierno y por lo tanto en el último año y medio aproximadamente vemos un cambio importante desde Reino Unido hacia Bruselas, en general, ¿no?, las relaciones con la Unión Europea, buscando un mayor acercamiento, tratar de ir quemando distintas cosas que quedaban pendientes incluso de antes del Brexit. Número dos, el gobierno de Starmer ahora está en un momento de popularidad muy baja. Había empezado con un desmedido optimismo porque había tenido un triunfo electoral como muy fuerte, que en realidad era más una derrota de los conservadores que un triunfo de los laboristas propiamente dicho. Y frente a la cantidad de agendas que tenía que cubrir, que evidentemente no están cubiertas todavía, el gobierno de Starmer enfrenta un momento de crisis de credibilidad muy importante. De hecho, si las elecciones fueran hoy, por el sistema que tiene el Reino Unido electoral, el primer partido con escaños no sería ninguno de los dos partidos principales del Reino Unido, sino el partido así antieuropeísta y un poco de extrema derecha alternativa, liderado por Nigel Farage, el primero. Y en tercer lugar, tiene que ver con el contexto económico, que es muy importante. El Reino Unido, en los últimos casi una década va a ser ya, ha intentado reemplazar a la Unión Europea en términos de comercio, como hub de finanzas, ciencia y tecnología, con los, sobre todo, socios de la Commonwealth y Estados Unidos, ¿no? Australia, Canadá, un poco Sudáfrica, la India, obviamente, y Estados Unidos, propiamente dicho, sobre todo en el gobierno de Biden. Hay un consenso, tanto en el laborismo como en los conservadores en Reino Unido, que esto no es suficiente. No alcanza todo esto para suplir la salida de la Unión Europea, así que Reino Unido, que está en una economía muy mala, hace ya casi 7 años, en momentos de recesión, por ejemplo, ¿no?, trimestres de recesión e inflación, o sea, de estanflación en Reino Unido, cosa que para nosotros es totalmente normal, pero en Reino Unido hace décadas no se ve así. Y entonces está este intento de acercamiento a la Unión Europea por el contexto de un Estados Unidos también cada vez obviamente más proteccionista, que dejó afuera al Reino Unido, que es su principal socio comercial. Entonces tiene que buscar cómo compensarlo. Y del lado de Macron se vio mucho en el contenido de los acuerdos que mencionaba recién. En primer lugar, reforzar el eje, digamos, entre Londres y Francia, sobre todo contra Alemania, por el cambio de gobierno de Alemania. Temas de seguridad muy importantes, sobre todo el tema de la guerra en Ucrania, y la política migratoria, ¿no? Se llegó a un acuerdo muy importante, con el nombre así periodístico de One In, One Out, que va a intentar gestionar los retornos y buscar romper las redes de tráfico entre Francia y Reino Unido, que es un flujo muy importante que hay, y que es un problema de preocupación y de mucha visibilidad electoral y mediática, tanto en Francia como en Reino Unido, ¿no?, el tema de las migraciones ilegales y demás. Así que los dos están buscando fortalecerse casa adentro, ¿no?, y acuerdos puntuales que les permitan avanzar en cosas que los dos consideran estratégicos para los próximos años, sobre todo Ucrania y las migraciones. Tomás, ¿cómo te va? Damián Joel te saluda. Te quería preguntar sobre estos temas que ¿Qué tal, Ana? recién repasaste, sobre la reunión entre Macron y Starmer. El tema de Putin y la amenaza rusa. ¿Hasta qué punto vos considerás que esta amenaza es realmente es preocupante para Gran Bretaña y para la Unión Europea? Digo, porque hubo declaraciones bastante fuertes de altos funcionarios militares de Francia esta semana. Lo hizo también el canciller alemán hace un tiempo. Lo hizo también Gran Bretaña sobre un inminente, de acá a 4 o 5 años, pensar en que Europa puede estar enfrentándose a una amenaza como es Putin. Sí, reviste cierto también interés doméstico. No es imposible un ataque ruso de Europa Oriental, de algunos lugares clave. Sería muy difícil, porque ya sí son miembros de la OTAN, todos los bálticos, Polonia, etcétera. La Unión Europea, más allá de Francia y Reino Unido, da señales concretas, simbólicas, pero que no son militares, pero importantes, de
que el este de Europa forma parte del proyecto europeo de manera inalienable. Por ejemplo, los países como Rumania y Bulgaria entraron en el espacio Schengen de manera plena a principio de año, y la semana pasada, hace 10 días más o menos, Bulgaria tiene la aprobación final para que el 1 de enero del año que viene empiece a funcionar el euro, o sea que la eurozona llega técnicamente a básicamente el Mar Negro, ¿no? Entonces, la Unión Europea está muy interesada en esto. Del lado del Reino Unido y de Francia, lo que se está gestando y que se firmó es esta famosa Coalition of the Willing, la coalición de los dispuestos, porque frente a un Estados Unidos que se retira con Trump de Ucrania, por lo menos desde el punto de vista del apoyo técnico y logístico más grande, ya no se ve la misma política que con la administración Biden, y sobre todo para que Europa no tenga esta dependencia estratégica de ver si Estados Unidos quiere estar en una Ucrania o no, la Unión Europea, como no puede avanzar en términos militares, lo hace más a nivel de estados, del Consejo, ¿no? De Europa. Reino Unido, ahí sí puede tener algo para decir desde el punto de vista militar con Francia, porque hace rato tienen una unión nuclear, ¿no? Desde el punto de vista táctico, y ahora acaban de firmar fuerzas expedicionarias conjuntas y el desarrollo de nuevos misiles, que son los Storm Shadow, a futuro, para poder disuadir en caso de que Putin quiera avanzar sobre todo está pensando en Polonia, los Bálticos, o incluso ya si pasara de Ucrania un poco más hacia Rumania, que sería un poco menos probable. Es una amenaza que lo importante es que ellos lo perciben como importante, desvían fondos muy significativos del presupuesto nacional, que están por las nubes, según el CIPRI, para la guerra en Ucrania, y esta es la idea de que como Estados Unidos se retiró, tiene que haber, sobre todo liderada por países europeos, una coalición internacional muy amplia, o sea, en principio no hay un límite geográfico para quienes podrían ser parte, de fuerzas multinacionales que se pongan en la frontera entre Ucrania y lo que Rusia lleva conquistado Ucrania, que más o menos, para que los oyentes se den una idea, equivale a la provincia argentina de Santa Fe, ¿no?, a día de hoy, y que con esta fuerza disuasoria ya Rusia no tenga ganas, primero, de avanzar más sobre Ucrania, y segundo, obviamente mucho menos, avanzar sobre el resto de Europa del Este, porque si ya hubiera enfrentamiento entre estas fuerzas de la coalición de los dispuestos y Rusia, ya ahí se estaría hablando de soldados franceses, alemanes, británicos, etcétera, y entonces ahí la apuesta es mucho más alta, ¿no?, para Putin. ¿Tú pensás, Tomás, que Donald Trump, con respecto al artículo 5 del Tratado Atlántico Norte, del Tratado de la OTAN, que es el pilar, que es uno de los puntos más importantes, que es el que permite cuando un aliado es atacado que el resto de los aliados intervengan? El hecho de que Donald Trump cuestione este punto, o que por lo menos lo minimice, justamente con respecto a estos aliados del Este, ¿no?, los nuevos socios de la Unión Europea, los nuevos socios de la OTAN, ¿influye en esta especie de busca de liderazgo europeo? ¿Es Macron el líder de Europa hoy o está lejos de serlo, por ejemplo? Es lo que quiere proyectar. El tiempo de Macron está en descuento ya, porque tiene 1 año y medio más o menos hasta que estemos en ciclo electoral en 2027 y se le acaba la posibilidad, sin heredero a la vista y con malas encuestas, por decirlo de alguna manera. Entonces Macron está tratando de cimentarse. Francia tiene elementos concretos para poder ser la líder militar en Europa, sí, claro, o sea, junto con Reino Unido son las dos potencias nucleares, y Francia en muchos aspectos, sobre todo en los sistemas antiaéreos, lo espacial también. Francia está siendo clave en Ucrania, a eso voy, tiene muchísimo para decir. Obviamente el rearme alemán es algo importante, Italia puede aportar, España otro tanto, el Reino Unido, por más que no es parte de la Unión Europea, desde el punto de vista de la OTAN, forma parte del comando conjunto, así que no hay ningún problema. Y lo que Macron quiere hacer es eso, algo justamente venderse, y es un pivot que Macron está también haciendo como parte de la política de Francia. Menos presencia en África y más presencia en Europa. Hay el Mediterráneo en general y Europa. Es parte de un recalibramiento estratégico que Francia está haciendo, que excede a Macron, que seguramente lo veamos en futuros gobiernos, pero Macron está ya, como le pasa a Trump, en tiempo más o menos de descuento, y necesita legados muy concretos, más grandilocuentes. Ahora anunció, por ejemplo, un estatuto de autonomía para Nueva Caledonia, para que sea algo así como un Puerto Rico, ¿no?, de Francia. Se firmó ayer, sí. Francia de los territorios de ultramar. Sí, un hecho exacto, histórico exacto. Después de varios referéndum donde... Historiquísimo. Para Francia. Historiquísimo porque siempre fue muy complejo el vínculo de Francia con los territorios de ultramar, sobre todo Nueva Caledonia, que tenía estos referéndum donde no alcanzaban distintos criterios para la independencia plena,
o había así algunos temas de un poco de interferencia en las elecciones, supuestamente, pero el sentimiento nativista, no local, no caledonio, era muy importante, y entonces Macron lo estaba viendo como una amenaza y no se podía dar el lujo de tener ese frente interno abierto. Así que ahora sí, Macron está... están buscando cerrar también. Perdón, ¿no? Macron, presidente de Francia, el sistema francés es presidencial, está en una cohabitación, una especie, por lo menos no tiene mayoría en el Parlamento, es así, ¿no? Su partido es un partido que está como en caída. Las encuestas le daban a Marine Le Pen, que es la líder de la derecha, de la ultraderecha francesa, en primer lugar. La izquierda, extrema izquierda, o la izquierda de Mélenchon está bastante complicada, y el Partido Socialista casi no existe en Francia. ¿Quién es el líder de Francia actual? ¿Quién puede ser el sucesor de Macron? O por lo menos el que tome la posta en esta Europa compleja que estamos viviendo. Hay varios. El problema con Macron, desde el punto de vista del legado, es que como es un movimiento nuevo que se nutrió en parte de la centroderecha francesa, que son los republicanos, y la centroizquierda o la izquierda tradicional, ¿no?, que es el socialismo en Francia, junto con algunos liberales que andaban dando vuelta, es este centro nuevo en Francia que no tiene, sino en Macron, una figura tan atrayente. Hay muchos técnicos también, y entonces ahí hay dos temas. Los herederos que hasta el momento sugirió Macron, como que más o menos le puso el dedo, fueron 3 hasta ahora, y fueron a veces, no todos, sus primeros ministros, que como el jefe de gabinete en Francia, por más que tenga este nombre, no han dado resultados. O sea, en el gobierno sirven, pero cuando tienen que ser líderes populares que puedan ganar una elección, que encandilen, ¿no?, que atraigan, que convenzan, no han funcionado. Y lo que tenemos es gente del entorno, más o menos del riñón de Macron, sin su dedo, que está tratando de ver si hace un partido aparte, si trata de conseguir su visto bueno. Todavía hay tiempo, pero no tanto. Hay una posibilidad cierta de que la próxima elección en Francia no sea una elección entre partidos, como bien describía recién, sino una elección entre coaliciones. Porque como lo expresaba, por ejemplo, el Partido Socialista sabe que solo para la presidencia no tiene ningún sentido. Y en lo legislativo hay algunas regiones donde la izquierda de Mélenchon no tiene fuerza y no tiene ninguna chance. Entonces, ¿por qué no armamos una coalición? Nos repartimos donde nos vamos a presentar cada uno y juntamos fuerza. Bueno, eso es lo que pasó en la legislativa, y le fue muy bien, y fue una elección de tercios, ¿no?, donde quedó un tercio para Macron, un tercio para Le Pen y compañía, y un tercio para el arco progresista, por decirlo de alguna manera, NUPS, ¿no?, de Francia. Es muy posible que si la cosa no se acomoda de otra manera, veamos esto de vuelta en Francia, y ahí el resultado es un poco más competitivo para todos. Si no, el líder de la oposición, digamos, y la figura más cantante es Jordan Bardella, porque Le Pen, como sabemos, está con problemas para poder ser ella la que se presente. Sin embargo, ella obviamente continúa siendo la lideresa simbólica, digamos, del movimiento, y es a quienes todos escuchan. Bardella es muy joven, pero, digamos, sabe usar muy bien las redes y está muy atento en los temas más importantes que a los franceses hoy más le están preocupando. Tomás Listriani Blanco, analista internacional, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy claro todo para nosotros, para nuestros oyentes. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande y que tengas un buen domingo. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás.